Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García, y hoy estaremos hablando sobre los tipos de muertes y duelos. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp que aparece en pantalla, el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos puedes sintonizar también a través de www.livemxradio.com. Y para comentarnos el tema que te platiqué al inicio, los tipos de muertes y duelos, tengo el gusto de presentarles nuevamente, y el cual agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros, a Pablo Ávila. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, buenas tardes. Enrique, buenas tardes, y buenas tardes a toda la gente que pues ya nos está viendo. La verdad es que te agradezco la invitación para platicar de un tema en donde de alguna manera siempre es bueno saber que, como lo decimos en tanatología, ¿no? Todos los que tenemos la bondad de nacer, sabemos que en algún momento vamos a morir, pero prepararnos para la muerte luego es complicado, ¿no? Claro. Ya sea nuestra propia muerte o la muerte de algún familiar, algún ser querido, y bueno, hoy abordaremos un poquito Así este es, tema, ¿no? Así es, Pablo, pues te agradezco mucho. Ya, bueno, como ustedes lo ven, Pablo estuvo con nosotros ya un par de meses. En aquella ocasión, bueno, nos vino a platicar que también ahorita, si ustedes ven en pantalla, trae sus playeras que van a ser totalmente para ustedes. Vamos a regalar cortesía de él. Su, proyecto, ya lo platicábamos en aquella ocasión, es el de Juntos, siempre, ¿sí, no? Juntos. Entonces, para que ustedes estén atentos y pues bueno, no se despeguen de la transmisión, porque estas playeras pues pueden ser totalmente para ustedes. Bueno, Pablo, me gustaría mucho que antes de que abordemos ahora sí desde el aspecto los tipos de muertes y duelos, que ya hemos hablado, bueno, siempre en Senectud buscamos la forma de ir variando los temas y después especificarlos, pero bueno, danos una introducción nuevamente de qué es la tanatología, porque seguimos a lo mejor ahí teniendo, no generalizamos, pero sí sigue habiendo a veces un poquito de confusión en sobre a qué se dedica, bueno, esta ciencia, esta área, pues bueno, de entender, bueno, el proceso de la muerte. Adelante. Claro que sí, Enrique. Pues mira, la tanatología, como bien lo dices, es una ciencia que nos ayuda a comprender el proceso de la muerte, sus duelos y la pérdida, ¿no? Okay. Así, hablando de pérdidas, no solamente pérdidas humanas, ¿no? Podemos hablar de una pérdida como el trabajo, la casa, a lo mejor que un hijo se va a ir a estudiar a otra ciudad, cómo lo vivo, a lo mejor que perdí mi vehículo, me lo robaron, y eso es una pérdida, ¿no? Es una muerte al final de algo, de alguien, y entonces todo esto nos genera un psique mental, claro, que tenemos que trabajar de alguna manera y que lo normalizamos, ¿no? O sea, normalizamos el que perdí algo y me hago fuerte y le sigo, pero claro, al final de cuentas también es importante especificar, y voy a hacer un paréntesis, que no todos los tanatólogos son psicólogos, ¿no? Hablamos un ratito fuera del aire de eso, y es bien interesante porque tú al ir con un tanatólogo que no es psicólogo, y obviamente respetando la visión de cada especialista, y en este caso de los psicólogos, porque yo no soy psicólogo, pero soy tanatólogo, es que abordar la tanatología orgánicamente, con toda la libertad de esta presuposición psicológica, claro, nos ayuda a ir más rápido al fondo del dolor de la persona, sin entrar a términos psicológicos de, a lo mejor, de una ansiedad o de una depresión, que por supuesto las vamos a ver ahí y las vamos a identificar muy claramente, pero lo que queremos al final de cuentas en la tanatología es entender que yo he perdido algo y conectarme con la vida a partir de lo que sí tengo para seguir viviendo, ¿no? Claro. Entonces, eso es la tanatología, eso abordamos en los procesos tanatológicos. Son procesos
lentos, orgánicos, pero la verdad muy, muy sanadores, ¿no? Claro, y sobre todo, fíjate, te agradezco mucho la comparación. Claro, se puede trabajar en conjunto con los psicólogos, pero sí, decíamos, no generalizar, y sobre todo también, decir que tanatología es lo mismo que psicología, porque al final de cuentas, decíamos, la psicología, pues bueno, abarca otras áreas, y que también la tanatología como tal, ahorita Pablo nos lo va a explicar, bueno, pueden existir también varios tipos de muertes y los diferentes tipos de duelos. Entonces, sin más preámbulo, Pablo, vamos ahora sí de lleno a los tipos de muertes. ¿Cómo podemos identificar un tipo de muerte? Ok, vamos a hablar específicamente el día de hoy en la pérdida de una vida humana, ¿no? Vamos a enfocarnos mucho en cuando un ser querido parte de este plano terrenal, y entonces, partiendo de ese sentido de mortandad humana, vamos a hablar de que existen fundamentalmente 3 tipos de muerte, ¿no? Bien. Una muerte que es fulminante, es una muerte que ni esperábamos ni sabíamos y de pronto sucede, ¿no? Esto genera un psique emocional bastante fuerte, y es el primero, ¿no? O sea, la muerte fulminante. El segundo tipo de muerte que existe es la esperada. Es este tipo de muerte que surge a través de un diagnóstico de una enfermedad terminal o de una enfermedad de largo plazo, en donde la vida nos permite ir cerrando, si así queremos, si así trabajamos y si así lo entendemos, cosas en este plano, digamos, terrenal, para seguir adelante, ¿no? Entonces es el segundo tipo de muerte. Y el tercer tipo de muerte es la ambigua. Okay. Es este tipo de muerte en donde, pues, entre que era un diagnóstico reservado y tratábamos de preservar la salud, pero de pronto inesperadamente algo pasa y nuestro familiar fallece, entonces esto es distinto a cuando lo esperas o no lo esperas, ¿no? Entonces son estos 3 tipos de muerte, tienen una reacción muy distinta en las personas, y es lo que en tanatología primero tenemos que saber cuando entramos a un proceso clínico de las personas con las que vamos a llevar este acompañamiento. En tanatología le llamamos acompañamiento tanatológico, ¿no? En donde vamos de la mano, caminamos juntos y reconectamos juntos con la vida a partir del tipo de muerte de la persona que amamos, ¿no? Bien. No, pues fíjate que muy interesante, Pablo, porque fíjate, bien lo dices, ¿no? El tipo, cuando te dan una noticia, que como coloquialmente lo conocemos, ¿no? Una causa de fuerza mayor, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, no? Tanto fulminante al momento, esperada, ya decíamos, lo que te ha tocado ver también en ocasiones en los hospitales, en tratamientos, a lo mejor, de alguna enfermedad ya también terminal, ¿sí? Por ejemplo, ya decíamos cáncer, ya decíamos demencias, decíamos a veces en ocasiones también este tipo de problemas, por ejemplo, como el COVID-19, que vino hace un par de años, bueno, hace 4 años, que estaba pues la plena pandemia, ¿no? Y que también, claro, no era característico que todos iban a morir, pero mucha gente falleció de eso, ¿no? Y más cuando necesitaba, pues bueno, ser intubada o necesitaba algún tratamiento, ya sea invasivo, ¿sí? La ventilación mecánica o, bueno, algún otro procedimiento quirúrgico. Y no se diga, pues también la ambigua, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, ya no lo aplicabas a detalle. Bien, entonces, partiendo de esto, Pablo, bueno, aquí es, bajo tu experiencia como tanatólogo, ¿cuál ha sido, como de estas 3 tipos de muertes, te ha tocado atender más? ¿O te ha tocado, pues ahora sí, como dicen, que se acerquen las personas a pedirte tu asesoría? Claro, mira, voy a ir un poquito atrás y debo decirte que, por ejemplo, yo decidí estudiar tanatología a partir de un proceso de muerte esperada, ¿no? De mi esposa, que fue diagnosticada con cáncer, y fueron 12 años los que estuvimos luchando contra la enfermedad. Y al final, aun cuando tú sabes que el diagnóstico es adverso, tú tratas de preservar la vida, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llevó a estudiar la tanatología. Después, en todo este ambiente filosófico de la tanatología, porque por supuesto entramos a filosofía un poco para entender la muerte como esencia del ser, algo que ayuda mucho en la tanatología, y alejándonos un poquito de la religiosidad, pero adentrándonos en la espiritualidad, es que la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Eso a mí me hizo un boom en la cabeza, porque entonces significa que no morimos del todo, Enrique. Claro. Y la verdad, aunque suena romántico, cuando tienes fe y crees en las energías, te das cuenta que es una verdad, ¿no? Entonces te preparas, y con la tanatología puedes entender mejor cómo es que la muerte es un proceso físico, pero que emocional
existirá esta conexión energética eterna del ser amado con nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando en tanatología abordamos eso, es un buen comienzo, ¿no? ¿Y qué me ha tocado más a mí, Enrique? Pues definitivamente las muertes fulminantes, ¿no? En la muerte fulminante es donde como tú no esperas que eso suceda, se te acaba el mundo. Es la típica frase de, es que se me acaba el mundo y yo ya no sé qué hacer más, y yo ya no sé qué va a ser de mí en adelante, y aunque yo sé que tengo una familia, se me fue mi vida, y entonces eso es muy, muy real. Eso es un sentimiento genuino de las personas, y en la tanatología entendemos que tenemos que partir desde ese punto más bajo del dolor, claro, para comenzar a rescatarnos y rescatarnos juntos, porque justo eso hace la tanatología, ¿no? Rescatarte junto a la otra persona en este proceso de volver a conectar con la vida, ¿no? Sí, sobre todo fíjate también cuántas veces yo quisiera poner estos ejemplos, ¿no? Uno que su servidor ya lo sabe, trabaja en los hospitales, ¿no? También en la parte de, cómo dar estas noticias, a veces, como se dice, ¿no? Dar las buenas noticias, dar las malas noticias, pero también en ocasiones el tipo también de situación o problemas que podemos enfrentar. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo, hay ocasiones que me ha tocado, pues cuando mueren los papás de unos niños, ¿no? Y que luego, pues la persona, ya sea la abuelita, ya sea el hermano, no sé, digamos, cualquier familiar cercano, es cuando se pregunta, ¿no? Bueno, ¿ahora qué va a pasar, no? Porque los niños pues ahorita están jugando, están allá divirtiéndose y los estamos entreteniendo. Pero más allá de entretenerlos, pues ¿cómo vamos a llegar y decirles, oye, ya sabes que tu papi pues ya no va a volver, ¿no? Entonces, pongo ese ejemplo, pero también pongo otros ejemplos donde también, como tú lo dices, Pablo, pues la parte también fulminante, ¿no? A lo mejor tú y yo estamos aquí pues, platicando y de repente nos recibimos una llamada, ¿no? Casi nos tocan aquí la puerta y, oiga, disculpe, es que sabe que venimos a darle una noticia, ¿no? Y como muchas veces también pues nos impacta, ¿no? La situación. Tenemos aquí ya participación de la gente, recordarles la línea directa WhatsApp, ahorita aparece en pantalla, teléfono 332-540-5737, nuevamente lo repetimos, 332-540-5737. Bien, Ana Luisa Blanco dice, ¿cuánto tiempo es lo normal para vivir un duelo y cuándo ya se vuelve depresión? Muy bien. Mira, ¿contestamos esa primero o quieres que...? Sí, adelante. Sí, adelante. Ok, mira, el duelo, vamos a hablar de teoría, ¿no? Porque la verdad es que a mí me gusta más abordar la tanatología desde un punto de vista orgánico, y por supuesto que dependiendo de la persona el duelo puede ser corto o largo, pero en la teoría, para un duelo normal dura entre 6 meses y un año, ¿no? Es decir, entre 6 meses y un año yo debo de desarrollar la capacidad de aceptación de que mi ser amado realmente trascendió, pero yo vuelvo a conectar con la vida cotidiana. Obviamente, fíjate, hay gente que dice, superé la muerte de mi ser querido. Yo digo, aprendemos a vivir con la muerte de nuestro ser querido, y lo platicamos fuera de las cámaras, que siempre está padre honrar la vida de la persona que tú amabas para seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, entre un periodo de 6 meses y 12 meses podemos hablar de que es un duelo normal. Posterior a eso ya es un duelo crónico, que por supuesto ahí ya hay que hacer una intervención, o a lo mejor desde antes, ¿no? Psicológico, si es que están yendo con un tanatólogo. El mismo tanatólogo les va a decir cuando ya hay un psique aquí o un diagnóstico clínico ya de ansiedad o de depresión que requiere ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿no? Claro. Pero el tanatólogo lo que va a hacer es ayudarte a entender cómo puedes reconectar con la vida a partir del dolor, y este proceso puede llevarte 6 meses, un año. Puedes estar más tiempo con tu tanatólogo, pero lo importante es que tú solo vuelvas a conectar con la vida y que entiendas que siempre hay un nuevo propósito para seguir adelante, honrando la vida de quien fue. ¿Qué mejor que eso, no? Así es, Lourdes López, manda saludos, muy buen tema, gracias Lourdes. Y por acá Osvaldo Rivera dice, ¿cómo se debe abordar la muerte de un hijo cuando, otra vez, ¿cómo se debe abordar a la muerte de un hijo? ¿Cuándo es normal o cuándo no? Y cuando lo normal cuando lo normal es que los padres mueren, ¿no? Es lo que dices. Mueran primero, ¿sí? Entonces, claro, se refiere a que murió un hijo, ¿no? Y así papá, es. ¿Cómo entiende la muerte de su hijo? Así es, Mira, la verdad es que la muerte es universal, y tenemos que partir de que, independientemente de que lo que cronológicamente
me tengan que enterrar a mí, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo atiendes eso? La tanatología infantil varía dependiendo de la edad de los peques, ¿no? Claro. De 0 a 5 años hay un proceso psíquico en los niños en donde entienden la muerte como una ausencia sin saber exactamente que tu familiar no va a regresar. Entonces, hay un tema muy interesante de abordar ahí en la tanatología infantil, en donde con un proceso, digamos, de acompañamiento infantil, podemos llevar al niño a entender que la vida a partir de ese momento será diferente sin la presencia física del papá o de la mamá, pero sí energética, ¿sí sabes? Claro. Entonces los conectamos con la energía del ser de los papás, los colocamos en un lugar esencial donde jamás, nunca nadie, y suena romántico, Enrique, pero en donde nunca más nadie va a tocar a su papá o a su mamá, que es su papá y su mamá para siempre, y a partir de ahí subsistir, ¿no? Claro. Si son niños más grandes, entre los 6 y los 12 años, por supuesto que ya entienden la muerte y saben que su papá y su mamá nunca va a regresar más, y entonces los vamos a conectar con la vida a partir de lo que sí tenemos. ¿Qué sí tenemos? Hermanos, familiares, tíos, hermanos, pero lo más importante, se tienen a ellos mismos, y en la tanatología ayudamos a conectar al ser consigo mismo para ir hacia adelante, ¿no? Y así con las diferentes edades, por supuesto. Nunca hay que tratar la muerte como algo romántico con los niños. Tampoco es ser duros, ¿no? De que me voy a morir o te vas a morir, Claro. ¿no? Pero siempre hay que normalizar, sí hay que normalizar la muerte, porque la muerte es normal. Claro, no, y fíjate que ahorita lo dices bien de una forma, ¿no? También esta manera de decir, bueno, siempre se ha dicho, lo he dicho también yo en mis conferencias, o sea, de todas las etapas, ¿no? De la vida que son finales, porque después tenemos a la idea, ahorita que decías, ¿no? De las partes como de yo te tengo que enterrar a ti primero, o tú entiérrame primero a mí, etcétera. Y es lo que decíamos, ¿no? Cuando se llega a la etapa de la vejez, ¿qué te dicen? No, etapa final de la vida, y no es cierto. No, Todas las etapas son finales, y eso está comprobado también, y les pongo los ejemplos que decíamos, cuando vas a los hospitales, no se diga pediatría, ginecología, pues hay bebés que nacen y en 24 horas, 48 horas ya fallecieron, ¿no? Entonces, eso, como dices tú, normalizarlo, y también, Pablo, pues aclarar, ¿no? Que sí es lo que tenemos únicamente seguro, porque no vamos a vivir más de 500 años o 300 años, ¿no? Fíjate, Enrique, o sea, es tan seguro que nunca nos preocupamos por ella, ¿no? Ujú. Es decir, y te aseguro que, o sea, nadie tiene presente que un día nos vamos a morir, pero dices, oye, ¿te vas a morir? Ah, sí. Ajá, pero ¿cuándo? No sabemos. Entonces, está bien, porque tampoco te generaría ansiedad estar pensando tanto en sobrepensar el futuro, en qué momento me voy a morir, y entonces tengo que trabajar para crear cosas y dejar un legado. El mejor legado que podemos dejar es el amor y la conexión con la gente que algún día vamos a desprendernos en esta etapa física, y que emocionalmente o que energéticamente podamos continuar hacia adelante, ¿no? Yo creo que prepararnos más en esa parte emocional ayuda mucho en una pérdida, porque entonces tú en esencia sabes que energéticamente podrás conectar con este ser amado en cualquier momento que tú quieras, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Bien, pues tenemos también, ya decíamos al inicio de la transmisión del programa, tenemos playeras cortesía de Pablo Ávila de su proyecto Juntos. Ahorita, bueno, antes de finalizar, otra vez nos va a refrescar un poquito qué significa, pero recordarles nuevamente que participen, y que sobre todo también, bueno, si no es ahorita en este momento, haremos la publicación oficial en nuestras redes oficiales para que puedan participar por estas playeras que nos está regalando Pablo. Bien, entonces ahora sí ya tenemos bien definido los tipos de muertes, entonces ahora nos vamos de lleno, Pablo, al duelo. Pues el duelo, ya decíamos, puede haber muchos tipos de duelo, pero bueno, iniciemos. ¿Qué significa o a qué se deriva o se le conoce como duelo desde la tanatología? Claro, mira, Enrique, el duelo es este proceso de reconexión con la vida a partir de la pérdida. Por eso es duelo, ¿no? Es decir, yo me permito sentir el dolor genuino de mi pérdida, pero entonces comienzo a trabajar en un proceso de reconexión orgánica con lo material, porque la vida para nosotros sigue. Yo siempre lo digo en las entrevistas o en las pláticas que damos, ¿no? La vida va a una velocidad de 1000 por hora, y aunque a mí se me muera la persona que más amé en mi vida, allá afuera el trabajo sigue, el mundo sigue, las escuelas siguen, la economía sigue, y entonces yo soy el que de pronto me puedo quedar rezagado en un punto en donde después, para salir a la vida en este proceso de velocidad al ritmo que yo traigo, va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces hay que trabajar el duelo, sí, para reconectar nuestra pérdida con la esencia de vivir e ir hacia adelante, ¿no? Hay 4 etapas
o 4 pasos de cómo trabajar un duelo, si me lo permites. Adelante, ¿no? adelante. El primer paso, y esto es mejor hacerlo en terapia, ¿no? Y puede ser terapia tanatológica, pero si ustedes acuden al psicólogo seguramente también lo pueden trabajar, pero en tanatología es muy natural trabajar el duelo con estas 4 etapas, y la primera es aceptar la realidad de la pérdida. Es decir, sabemos que nuestro ser querido murió, su muerte es tan genuina como el que yo sigo respirando aquí, y aún cuando no tengo el sentido de que sigue para adelante, yo acepto que mi familiar murió, ¿no? Eso puede tardar días o semanas, Enrique, ¿no? O sea, no te estoy hablando de que hoy nos sentamos y lo entendemos. Hay que trabajar en que esta es una realidad, hay que reconectar a las personas con la esencia de esto, pero es el primer paso, aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? El segundo punto es experimentar las emociones que en este descubrimiento la vida te da. Es decir, hoy voy a estar triste, seguramente en la noche voy a llorar mucho, seguramente mañana pueda de pronto reír, sentirme culpable porque me estoy riendo, porque me han dicho en mi creencia limitante que debo de estar triste y de que todo el tiempo debo llorar. Son cosas que también necesitamos liberarnos, ¿no? Porque por supuesto que cada quien vive su duelo de diferente manera, pero hay que experimentar las emociones. Hoy puedo estar triste y llorando a mares, y quizá en una semana esté el doble de triste llorando a mares y decir, oye, estoy mal, voy bien, o sea, vamos bien, porque todas estas experiencias en los sentimientos, o sea, no perdiste a alguien desconocido, perdiste a la persona que quizá más amabas. Claro. Entonces, en tanatología tenemos que entender que experimentar todos estos sentimientos son genuinos, es real, y no hay que reprimirlos para nada, hay que liberarlos, ¿no? Es como cuando te dicen una lloradita y a seguirle, pues sí, claro, sí es verdad, es una lloradita y a seguirle, y seguramente vendrán 100 más, ¿no? El tercer punto es adaptarse a nuestro entorno para volvernos a desenvolver en la vida cotidiana. Es decir, yo tengo mi trabajo y lo que menos quiero es perder mi trabajo, aunque ahorita ni siquiera tenga cabeza para trabajar, pero tenemos que entender que vivimos en una sociedad que se mueve por la economía, vivimos en un mundo donde nada se va a detener. Si tenemos hijos, sabemos que tienen que ir a la escuela, que tenemos que tenerlos en actividad física y que nosotros necesitamos seguir avanzando cotidianamente. Entonces, aún con todos estos sentimientos a flor de piel que traigamos en un proceso de duelo de 6 a 12 meses, tenemos que adaptarnos poco a poco, llevar estos sentimientos con nosotros aquí y vivirlos en el momento en que lo tengamos que vivir, en donde estemos, en el trabajo, en la casa, en el banco, en la calle. Claro. O sea, eso es genuino, es verdadero, y a nadie le tenemos que dar explicación de nuestro dolor, porque jamás nadie, por más empáticos que seamos, va a entender nuestro dolor, ¿no? Entonces, es genuino y es propio, ¿no? Perfecto, bien. Y el cuarto punto es, y es el más importante y se los platicaba hace un momento, es recolocar a esa persona que tanto hemos amado en un lugar muy específico dentro de nuestro corazón, si lo queremos romantizar, en donde nunca más nadie podrá tocarlo. Es decir, mi esposa que falleció ya hace casi 2 años, ¿no? Mi esposa es mi esposa siempre, o sea, es la persona con la que yo me casé, con la que yo formé una familia, y hoy no tiene por qué dejar de ser mi esposa. O sea, es mi esposa, y ese lugar de esposa de Pablo Ávila siempre estará ahí, en un lugar donde yo reconozco que lo es, pero no me detiene para seguir, para volver a conectar con más personas y para que la vida me sorprenda, si es que me quiere sorprender, ¿no? Claro. Te dejas de preocupar por esas cosas, pero permites que la vida te sorprenda, porque si tú no pierdes esa posibilidad de que la vida te sorprenda, entonces dejas de sentir cosas positivas, ¿no? Así es. Entonces son esos 4 puntos principales que en tanatología lo trabajamos. ¿Cuánto puede durar esto? De 6 a 12 meses en un duelo normal, o después ir a un plano más extremo donde necesitemos acompañamiento de psiquiatría o de psicología al mismo tiempo que tanatología, ¿no? Totalmente, y fíjate, bien lo dices, ¿no? Que en ocasiones ya decíamos, si no se acepta, no se experimenta, no me adapto, pues menos voy a recolocar. Y que aparte, ya decíamos, ¿no? También estas, bueno, yo lo veía a veces en las series, en las películas, ¿no? Ese, como dices tú, ese romanticismo de échale ganas, que esto, que el otro, bueno, son formas como de nosotros poder
querer ayudar pues a la persona, pero también hay momentos en donde podemos perjudicar. Qué mejor, como dices tú, Pablo, acercarse pues a los psicólogos, acercarse a los tanatólogos y también comprender los diferentes tipos de situaciones que enfrentamos, ¿no? Sí. Porque ya decías al principio, parte de los tipos de duelos como tal, pues nada más es la muerte, o sea, también es una pérdida de algo, ya decíamos, la pérdida de algún órgano también, la pérdida Exacto. también de nuestro empleo, la pérdida a lo mejor de algún carro, o, bueno, no se diga, ¿no? De cosas Sí. también que aunque se digan materiales, pero son cosas que te van a ayudar a subsistir, ¿no? Y que te pueden ayudar también a tener una buena calidad de vida. Fíjate, un dato interesante, Enrique, ahorita que estabas comentando se me vino a la cabeza y, por ejemplo, yo lo vivo personalmente en mis clínicas de tanatología y con mis pacientes, es que el 90 o 95% de la gente que acude a tanatología son mujeres, ¿no? Solo un 5% son varones. ¿Y a qué me lleva este dato? Normalmente la mujer tiende más a poderlo expresar y a exteriorizar y a quererlo trabajar. Los varones tendemos más como a soy fuerte, ahí lo dejo y ya es mi pasado. Claro, pero más fuerte, hay un ¿no? dato interesante también y preocupante a la vez, que es que la tasa de suicidios en varones es más alto que en mujeres. Entonces no hay que normalizar el dolor, no hay que normalizar las pérdidas, mejor acudamos a ayuda terapéutica, ¿no? Con tanatología, con psicología o con psiquiatría, porque quizá no entendemos que a lo mejor si perdí mi trabajo, perdí una gran esencia de ingreso económico para mi familia, y entonces si no lo entendemos de esa manera puede ocasionar un problema mucho más fuerte en el psique de las personas, ¿no? Entonces yo sí creo que debemos hacer más conciencia en el acompañamiento terapéutico, lo voy a llamar así, de las cosas que nos pasan, ¿no? Porque es pasado, pero forma parte de nuestra vida. Yo digo que hay que reconectar al pasado nada más para entender qué nos dolió y fortalecernos de ahí para ir hacia el futuro con mayor conocimiento, ¿no? Pero muchas veces necesitamos ayuda para eso, ¿no? O sea, la verdad de las cosas es que cuando tienes una pérdida y tocas fondo, no sabes ni cómo salir. A mí me pasó, pero encontré en la tanatología un brazo muy fuerte que ahora le brindamos, y yo sé que muchos tanatólogos lo hacen, a las personas que necesitan salir de ahí, ¿no? Perfecto, y sobre todo bien lo dices, ¿no? El ir identificando también lo que le sucede a la persona y cómo también pues trabajarlo, y que bueno, también se lleva a un tipo de proceso. Y aquí me gustaría mucho preguntarte, Pablo, los tipos de duelos, porque hemos escuchado que son duelos patológicos y no se diga más definiciones. ¿Qué nos puedes platicar ahí al respecto? Sí, mira, existen varios tipos de duelo, ¿no? Por supuesto, el primero es el duelo patológico, que es ese duelo patológico no identificado, o que de pronto le llamamos crónico, porque yo sé que hay algo que perdí, pero no logro entender realmente qué es lo que me está doliendo, si lo que perdí o lo que estoy sintiendo a través de lo que perdí, ¿no? Entonces, entrar a este tipo de duelo patológico nos va a ayudar a entender exactamente dónde se rompió la cosa y cómo ir hacia adelante en el proceso de sanación. Vamos a llamarle sanación, ¿no? No de superación, sino de sanarlo, ¿no? Sanación. Otro de los tipos de duelo es el duelo complejo, ¿no? Es donde las emociones pues están totalmente desbordadas. Lo que te decía, a lo mejor no logro entender por qué de la nada lloro, no logro entender por qué de pronto me siento tan triste, de pronto siento una depresión tremenda o ansiedad que me despierta en la madrugada, ¿no? Entonces hay que entender la profundidad de la pérdida, porque a veces en la pérdida hay un montón de cosas que se rompieron, o hay un montón de creencias en mi cabeza que van a suceder sin saber que así va a ser, pero nos conecta con este tipo de dolores tan intensos que necesitamos poder identificar para poderlos tratar clínicamente, ¿no? Después está este duelo anticipado, que decíamos que no inicia con la muerte de la persona, sino que inicia a partir del diagnóstico de una enfermedad terminal o de una enfermedad complicada, que entonces nos permite ir de alguna manera trabajando el proceso del duelo con el familiar y con el entorno y con la familia, que nos puede ir preparando un poco más, ¿no? Otro tipo de duelo es el desautorizado. ¿Cuál es este tipo de duelo? Es donde yo no me permito sentir dolor, porque no permito que la gente me vea de esa manera. Es decir, oye, yo me hice el fuerte y no lloré, y soy el que me hice cargo de todos los servicios funerarios, pero la neta es que soy el más fuerte porque no lloré. Esa es una creencia limitante. Lo que estás ahí es reprimiendo algo emocional en tu vida que en algún punto pues te va a cobrar factura, ¿no? Y te va a cobrar factura
de alguna otra manera que cuando vayamos a rascarle un poquito a tu pasado, vamos a encontrar que eso es algo que tú reprimiste, no porque llorar o no llorar sea correcto, sino porque tú decidiste reprimir ese sentimiento de dolor y no lo sacaste o no lo sanaste en el momento en que lo tenías que sanar, ¿no? Claro. Y el último es el duelo crónico, es este duelo que no llega a una resolución, es este duelo que dura más de esos 12 meses que hablábamos en un principio, y que entonces necesitamos entender otro tipo de patologías, otro tipo de cosas que están pasando en nuestro psique, porque a lo mejor yo ya conecté, imagínate una persona, y que tengo pacientes a quienes les mando un abrazo muy fuerte y respeto mucho sus procesos, pero tengo pacientes que hace 2 meses murió su papá, pero luego hace un mes murió su hijo, y entonces no sanaste un duelo cuando la vida te da otro encontronazo así, y entonces tú ahora tienes que trabajar esta reconexión con la vida con 2 personas que tienes en diferentes niveles, pero con el mismo amor, ¿no? Entonces imagínate lo que esto puede ocasionar emocionalmente en la persona cuando perdiste en un lapso muy corto de tiempo a personas tan importantes en tu vida, ¿no? Entonces, estos tipos de duelos están documentados, los pueden ver así, tipos de duelo, para que los entiendan un poquito mejor, y cada uno de esos en terapia los podemos ir trabajando, ¿no? Perfecto, ¿no? Y que sobre todo, fíjate, te lo pedía de esta forma, ¿cómo era? Porque ya decíamos, el primero, no se diga el duelo patológico, y que muchas veces también se da pues lo que es el duelo también anticipado, que ya es parte de los últimos. Entonces, Pablo, pues se nos está consumiendo el tiempo, pero bueno, todavía tenemos, ¿qué tienes por ahí más de los tipos de, son las fases del duelo? Eso, explícanos. Son las fases del duelo, y que luego, a ver, aquí hay como que, y ahora sí que ahí me aviento un tiro con los psicólogos, ¿no? Porque, o sea, las etapas del duelo son verdaderas, ¿no? O sea, las fases o etapas del duelo existen, es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, pero cómo suceden en cada individuo es tan natural como el sentimiento de la muerte misma, ¿no? O sea, no tratemos de decir, es que ya voy en la negación, pero no pasé por la ira, o sea, ya me la brinqué. O sea, no tratemos de encontrarle una mecánica al dolor que estamos sintiendo, porque lo que tenemos que hacer es sentirlo, claro, ¿no? Entonces, en algún punto, puede que, no sé, después de un año, yo esté súper encañonado por lo que te pasó, cuando dijiste, ¿por qué hoy me siento enojado de algo que me pasó hace un año? Bueno, porque es natural, y porque somos seres humanos y sentimos, ¿no? Hay gente que con la muerte lo primero que hace es enojarse con la vida y con Dios, y es tan genuino como que después te reconcilias y pones las cosas en las manos correctas y sigues fluyendo, ¿no? Claro. Entonces las etapas del duelo existen, pero para mí, desde mi punto de vista, y porque lo he visto en terapia, no tienen un orden de qué sucede primero, ¿no? Entonces no tratemos de normalizar eso, más bien vivámoslo, que todas nos van a ocurrir y debemos sentirlas, ¿no? Es lo que decíamos al principio, tenemos que sentir estas etapas y estas fases del duelo, porque forman parte de volver a conectar con la vida, ¿no? Claro, sí, que sobre todo, fíjate, bien lo dices, ¿no? Que también cada persona lo va a vivir de distinta forma, y que bien, lo que decías tú, bueno, nada más ir identificando en qué fase se encuentra, porque también ya lo vemos, ¿no? Cuando muchas ocasiones se da, bueno, la pérdida, que es más común cuando se da la pérdida del ser querido, pues no, luego vemos, ¿no? A lo mejor la negación, o vemos también la negociación, o vemos, no se diga también hasta la depresión, ¿no? Cómo va aumentando, y que muchas ocasiones, pues bueno, se presenta o se manifiesta. Bien, Pablo, pues platícanos rápidamente, todavía tenemos tiempo, tenemos 5 minutos más. En estos 5 minutos, bueno, juntos, ¿qué es? Porque ya decíamos que la primera vez que nos acompañaste también nos enfocamos en juntos, pero ahora ya nos platicaste otro tema que sin duda pues fue maravilloso, encantador, pero platícanos juntos nuevamente qué significa, y que claro, hagas la invitación a la regalía, bueno, de estas playeras. Gracias, fíjate, y quizás resignificando un poquito el proyecto de Juntos, porque lo subí, digamos, que a este vehículo tanatológico, ¿no? Y ha sido increíble. Es que Juntos es un proyecto que estoy creando, que es un libro que habla sobre este acompañamiento de un ser querido a través de una enfermedad terminal. Es un poco de la experiencia que yo viví como acompañante de mi esposa a través del proceso del cáncer terminal. Estoy escribiendo un libro de pues cómo es decidir el sí quedarte a acompañar a una persona que está viviendo un dolor tan grande, y cómo te puede eso fortalecer a ti. Y dices, ¿cómo fortalecer si se me está muriendo la persona que más amo? Descubriremos después que te va a fortalecer y te vas a convertir en un gigante espiritual, ¿no? Pero entonces es Juntos, es este libro y una conferencia que estoy casi por terminar,
que se llama Tu Propósito, ¿no? Y justo es que el propósito de la vida es la vida misma, más que las cosas materiales, más que las cosas de dejar algún legado físico o material a la gente que amamos, porque por supuesto que lo material funciona, pero el disfrutar de la vida, cuando de verdad los pequeños momentos los dejamos pasar así nomás y no los vivimos, es lo más importante, ¿no? El conectar cada momento de la vida con las cosas bonitas que te pasan, como respirar, como ver el sol, como sentir el calor, carajo, ¿no? O sea, de pronto es insoportable, pero estamos vivos, ¿no? Entonces, juntos es eso, es un proyecto de un libro y una conferencia que de verdad espero que ya pronto esté bajo la marca de Pablo Ávila, que estamos ahí por registrar. Y es un proyecto que nació pues del dolor y del amor, amigo, y ahora en este vehículo de la tanatología que me encontró darle un mejor sentido a mi libro, ¿no? Así es, no, pues muchas gracias, Pablo, por esta plática y sobre todo, bueno, pues este proyecto que traes, pues ahora sí muy encaminado a todas estas personas que, bueno, están viviendo una situación así y que conozcan más sobre la tanatología. Recordarles, ya decíamos, estas playeras son cortesías de Pablo Ávila para que ustedes se inscriban, participen y que, bueno, pues al momento que ustedes escriban ahí su nombre o que digan quiero la playera, pues en automático va a ser de ustedes. Entonces, Pablo, pues una conclusión para toda la amable audiencia de Senectur Radio. Claro, pues mira, primero gracias por la invitación y en realidad yo lo que me gustaría concluir que la muerte es tan genuina como la vida misma y que muchas veces necesitamos una mano adicional que nos rescate del profundo dolor que padecemos al perdernos ser querido, ¿no? Y que la tanatología es tan bondadosa y tan orgánica que nos sumergimos a ese proceso de dolor para rescatarnos juntos, ¿no? Así es. Pues Pablo, pues muchas gracias. Y bueno, ¿cómo seguirte pues en todo este proceso, en todo este proyecto? Adelante. Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram principalmente como @PabloAvilaC, Pablo Ávila C en Instagram y en Facebook como Pablo Ávila. Ok, perfecto. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias nuevamente, esta es tu casa y pues muchas gracias por compartirnos este tema, como decíamos hace un momento, muy encantador, muy enriquecedor, porque, bueno, nunca habíamos hablado en Senectur Radio, sí habíamos hablado de tanatología, de los tipos de duelo, pero nunca nos habíamos enfocado ya más, bueno, a los tipos de muerte. Entonces, pues muchas gracias, Pablo, por pues ahora sí este tema. Muchas gracias por la invitación, amigo. Muchas gracias, pues agradecemos mucho la presencia de Pablo Ávila. Él nos habló, ya decíamos, de los tipos de muerte y duelos, y pues bueno, yo te recuerdo que la información ya te la dimos y la decisión la vas a tomar tú. En un momento más estaremos a la distancia con la doctora Dafne Estefanía Durón Reyes. Ella es médico geriatra y bueno, nos va a hablar sobre las demencias y bueno, el avance que se ha llevado a cabo ahorita en estas enfermedades, estas actualizaciones. Como ustedes ven, vamos encaminando, también parte de la enfermedad de las demencias, pues va muy enfocado también a esto, ¿no? A los tipos de duelo, no es característico, pero cuando una persona sufre una enfermedad como es la demencia, pues puede tener o puede padecer un tipo de duelo. Entonces, pues muchas gracias a Yamil Valle que estuvo en la producción de este programa. Recordarles, las playeras que ven ustedes aquí en pantalla, bueno, que están siguiendo esta transmisión, pues van a ser totalmente para ustedes, nada más hay que inscribirse, hay que decir quiero las playeras y con gusto, pues bueno, ya es el regalo por parte de nuestro amigo Pablo Ávila. Senectur Radio es un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes por las tardes. Hoy tenemos 3 programas nada más. Tuvimos ahí, bueno, nos mandó un mensaje con mucha anticipación el doctor Francisco Preciado Hernández, pero próximamente lo tendremos. Tuvo ahí una emergencia, él es médico, él nos iba a hablar del tema de cirugía general, pero bueno, él ya se comprometió a posteriormente brindarnos esta entrevista. Lo comprendemos perfectamente por la situación que, bueno, él se ocupa y que sobre todo también, pues bueno, en esta parte de la cuestión médica, pues bueno, tiene que estar ahí presente. Entonces, muchas gracias. Senectur Radio es un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos, ya decíamos, todos los lunes por las tardes en nuestros horarios vespertinos y síganos en nuestras redes sociales oficiales, Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram como Senectur Radio. Muchas gracias y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Senectur. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectur Radio.